Muy buenas tardes, Ezequiel. Un abrazo enorme. Muchas gracias por el contacto. La profesora Valdés y quien te habla te saluda. ¿Qué tal, profe Manuel? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente desde Tegucigalpa, en el centro de Centroamérica, histórico patio trasero de los imperialistas norteamericanos, que, bueno, nuevamente están ahí ejerciendo su influencia en lo que ellos consideran una colonia más, y de ahí es que se haya armado semejante desmadre, como se dice por acá, con todo lo que sucedió en las últimas semanas. Claro, ahora, quiero que, si tenemos un tiempito, quiero que le contes a la audiencia la injerencia de la embajada norteamericana, ¿no? Que entiendo que es una mujer la embajadora. Sí, es una embajadora norteamericana que está acá hace poco, pero históricamente la embajadora siempre tuvo un papel súper fuerte, más reciente en la historia, como avalar el golpe de Estado del 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya, como también hace poco en el 2017 al validar la reelección ilegal del entonces presidente Juan Orlando Hernández, que no solo se robó las elecciones con un corte de luz de 96 horas en el que cuando volvió cambió la curva electoral, sino que para empezar ni siquiera es legal la reelección, y esa fue una de las razones por las cuales se le dio el golpe de Estado en el 2009 a Mel Zelaya. Históricamente, Honduras ha sido el epicentro del patio trasero norteamericano en la región, desde las cuales han salido también los contras a Nicaragua en los años 80, y tanto también en los procesos revolucionarios de Guatemala y de El Salvador. Desde los años 50, donde se instaló, desde antes, la United Fruit Company, han considerado que esto es parte de su patio trasero, y obviamente que no les gusta nada cuando hay gobiernos con un poco más de soberanía que pretenden hacerse respetar, y por eso el golpe en el 2009, y también por eso toda esta movida que hubo ahora. Pero históricamente, digamos, cuando uno hace un análisis sobre Honduras y su relación con Estados Unidos, hay que tener siempre eso muy en claro, porque si no, en otros lugares tal vez lo que uno dice parece un discurso oxidado de la época de la Guerra Fría, pero que en realidad en este país más o menos se mantiene todavía esa dinámica. Claro, ahora, dicho esto, las implicancias, ¿quiénes son los implicados? ¿Es el narcotráfico? ¿No? Creo que está allí. Sí. Bueno, a ver, contanos un poco. Obviamente, para entender un poco todo lo que pasó en las últimas semanas, sí. Creo que lo mejor es ir en orden cronológico. Ahí está. Viajó el que era entonces ministro de Defensa y el jefe del ejército, viajaron a Venezuela por un contacto rutinario que hacen también con las Fuerzas Armadas bolivarianas, y al regresar la embajadora norteamericana lo que acusó al entonces ministro de Defensa y al jefe del ejército era de estarse reuniendo con narcotraficantes. ¿A quién estaba apuntando la embajadora norteamericana como narcotraficantes? A gente del ejército venezolano. Ante esta reiterada injerencia que hizo la embajada, porque no es la primera vez que la citan, que el canciller la manda a guardarse, digamos, es lo que decimos, históricamente están acostumbrados a opinar y a hacer presión en la política interna, y cansadas de esta actitud injerencista, ¿qué es lo que hizo la presidenta Xiomara? Anunció que iba a cancelar el tratado de extradición, cosa que todavía no entra en vigencia porque eso tarda 6 meses, y cosa que hay que entender en el contexto también de elecciones norteamericanas. No nos olvidemos de que ahorita están en plena campaña electoral en Estados Unidos, y que para ellos es un golpe muy grande que, en lo que ellos consideran un paisito de mierda, tenga una actitud soberanista en la que decida mandarlos a que se metan su tratado por donde ya se pueden imaginar. Este tratado tiene más de 100 años y siempre ha estado vigente, y ha sido una herramienta con la cual Estados Unidos ha presionado a nivel interno, cosa que no ha sido recíproca, porque, por ejemplo, cuando fue la época de la pandemia y hubo un gran saqueo a las arcas del Estado a través de una compra de hospitales móviles que tardaron un montón en llegar, que los compraron a Turquía y que cuando llegaron no eran lo que se había comprado,
una de las personas implicadas en esa venta de los hospitales móviles era un guatemalteco con nacionalidad estadounidense, que él se fue a refugiar a Estados Unidos, y cuando el gobierno de Honduras pidió la extradición de este personaje, el gobierno estadounidense no lo quiso extraditar. Entonces, como no ha tenido Estados Unidos una actitud recíproca, Xiomara optó para tener a este proceso de extradición como una herramienta de negociación. Porque es eso, volvemos a lo mismo, no se ve muy bien dentro de Estados Unidos que un paisito pequeño tenga un acto soberanista. Entonces, la idea de esto era más bien decirle a Washington, con el cual en realidad Estados Unidos y Honduras no tienen ningún inconveniente, porque van y vienen personajes de un país al otro. No es que esto sea una situación como Cuba, que vive en un aislamiento extremo, ¿no? La relación entre Washington y Honduras es muy buena en el gobierno de Xiomara Castro. Acá el problema no era tanto tal vez con Washington, sino con la embajadora específicamente, o con el papel que cumple la embajada en este país. Y esto de amenazar con quitar el tratado de extradición era una manera de decir: nosotros nos vamos a hacer respetar, si quieren respétennos a nosotros, y si no, nos sentamos a negociar. No existe la ley de extradición como tal, sino que es solamente un tratado. Y parte, digamos, del reclamo dentro de Honduras es de que se sancione una ley de extradición para que no sea tan ambigua la situación. ¿Qué es lo que pasa? A los 2 días de que Xiomara anuncia que va a cancelar la ley de extradición, filtran un video en el que el hermano de Mel, que hasta el momento de esa filtración era diputado, se está reuniendo en el año 2013 con lo que después todo el mundo se dio cuenta de que eran narcotraficantes. Como en cualquier lugar del mundo, una campaña electoral se financia con aportes privados. Y sobre todo, cuando vos sos un partido pequeño, el 2013 fue la primera vez que Xiomara se tira como candidata, venía recién naciendo el Partido Libre, y Carlos Zelaya, como director de la campaña, era quien se reunía con todos los empresarios que hacen aportes a las campañas. El video obviamente que lo tiraron con una intencionalidad en este momento para hacer creer que el quitar la extradición era más bien una manera de proteger a su familia. Claro. Pero lo que han dicho inclusive quienes lanzaron ese video, que es un medio periodístico estadounidense que se llama Inside Crime, lo que dijo uno de los directores de este organismo es que ese video tenía más repercusiones mediáticas que judiciales. ¿Qué significa esto? Él se puede haber reunido, pero en ese video no se lo ve a él aceptar ningún trato, no asume ningún compromiso, y además la realidad es que no ganaron los de Libre en ese momento. Distinto es a como cuando Juan Orlando se juntó con el Chapo Guzmán, aceptó y después hizo su contraparte de dejar circular tranquilamente todos esos paquetes de cocaína. Yo tengo la teoría que es muy personal, y iremos viendo a lo largo de los días, porque hay gente que dice que esto es la punta del iceberg, ¿no? Y que se van a venir un montón de otras cosas que vinculan a los Zelaya con el narcotráfico. Mi teoría es que con el odio que le tienen los gringos a los Zelaya, al punto de haberles dado un golpe de Estado en el 2009, al punto de haber avalado a un personaje siniestro como Juan Orlando, cuando ya se sabía quién era, pero con tal de evitar de que no volviera la chusma, lo volvieron a avalar a él. Mi teoría es de que si ya tuviesen cómo haber jodido a los Zelaya, ya los hubiesen jodido hace muchos años. No hubieran dejado que volviera a ganar Xiomara. Lo hubieran pedido en extradición a él o a cualquier otra persona relacionada muchísimo tiempo antes. Entonces, esto más que un peso judicial, y no lo digo yo, lo dijeron las propias personas que liberaron el video, tiene un peso mediático en el que han conseguido instalar el discurso de que Xiomara cancela la extradición para proteger a su familia, cuando en realidad quienes más están celebrando la cancelación del tratado de extradición son todos los aliados de Juan Orlando. Xiomara Castro dio una cadena nacional días después de que se armara todo este revuelo, en el cual leyeron todos los expedientes que existen en la justicia de Estados Unidos relacionados al narcotráfico con personajes pertenecientes a la política hondureña. Nombraron a 27 nacionalistas, que son los del partido de Juan Orlando, y a como 6 liberales, que es el otro partido tradicional.
no solo nombraron a Juan Orlando, que ya está detenido, a su hermano Tony, que también ya está detenido, nombraron a su hermana Hilda, que también sufrió una muerte sospechosa, pero que dicen que ella era la cabeza en realidad del clan. Nombraron también a la mujer de Juan Orlando, que ella vive acá todavía en Honduras y que se quiere tirar como candidata del Partido Nacional. Y nombraron a todo el círculo íntimo de Juan Orlando, además de otros diputados y demás alcaldes, ¿verdad? Porque también es eso. Para que el narcotráfico pueda cooptar tanto, no solo es cooptar el poder ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo, sino que también cooptan las esferas de la policía, de los militares y hasta de los medios de comunicación hegemónicos. Medios que hoy en día no están recibiendo la pauta que les pagaba Juan Orlando y que también por eso le están haciendo la vida imposible al gobierno de la primera mujer presidenta del país. Entonces, acá hay una cuestión que es más mediática que judicial, y tampoco hay que olvidar en el contexto de que en Honduras ya hay elecciones a finales del próximo año. Claro. Entonces lo que están es intentar instalar una campaña de desprestigio a la primera mujer presidenta que tiene este país y que está realizando un montón de transformaciones que evidentemente implica tocar status quo de gente que no quiere resignar ni un pequeño privilegio. Claro, Valdés. Sí, indudablemente, ¿qué tal? Muy contentos de que estés con nosotros nuevamente. Realmente hay un hecho que me parece muy evidente, es que estas democracias progresistas actuales latinoamericanas no tienen la misma capacidad de acción y de renovación que las que estuvieron en la llamada década ganada, ¿no? A principios del siglo XXI. Mi tesis es que en realidad el gran problema es que todas las derechas latinoamericanas, todas las derechas oligárquicas y empresariales, se pensaron que realmente se iba a conseguir lo del socialismo del siglo XXI que decía Chávez, y empezaron a tener una especie de agresividad mucho más pronunciada en estos momentos, y porque ninguno, Petro en Colombia tampoco lo consigue, Xiomara no consigue hacer reformas realmente profundas como se consiguieron a principios del siglo XXI, porque esta idea colonial de los Estados Unidos impide todo intento de multilateralismo y todo intento de abrirse en Latinoamérica a las rutas de la seda y a otras opciones como los BRICS, etcétera. ¿Estás de acuerdo con eso? No, claro, y vos ahora justo acabas de mencionar a los BRICS o la ruta de la seda y das en un hecho clave de que, por ejemplo, Xiomara entabló relaciones comerciales y diplomáticas con China. Históricamente, Honduras, por mandato estadounidense, mantenía relaciones con Taiwán. Entonces, obviamente que están tocándose un montón de intereses mucho más profundos, y es eso, Xiomara está intentando, pero como también vos decís, hay veces que no se puede porque, por ejemplo, tampoco se tiene una mayoría en el Congreso. Entonces, uno de los mayores objetivos que ha tenido este gobierno es sancionar una ley de justicia tributaria que lo que busca es que haya un reparto un poco más equitativo en el tema de los impuestos y sobre todo de la quita de exoneraciones que reciben las grandes empresas que se llenan de millones y que no hacen aportes al Estado. Entonces, se calcula que Honduras es de los países que más plata pierde a nivel de exoneraciones en la región. Pero para eso necesita mayoría en el Congreso. Entonces, es eso, vos podés ganar el poder ejecutivo, pero no necesariamente eso implica que puedas tener el poder, porque hay poderes fácticos que no están puestos en cargos de elección popular. Tal cual. Y hablando de cargos de elección popular, me parecería también importante remarcar algo que no decía antes, es de que tanto Carlos Zelaya como su hijo, que era el ministro de Defensa, y él, a pesar de que no es nombrado y no sale en ningún video, ambos pusieron la renuncia a disposición, Xiomara se las aceptó y el mismo Carlos Zelaya se presentó de manera voluntaria al Ministerio Público a declarar, cosa que evidentemente en ningún momento habían hecho ninguno de los nacionalistas históricamente cuando habían sido ellos mencionados en casos de corrupción o en casos de relación al narcotráfico. Entonces, digamos, acá también ahora lo que se está generando es una discusión muy grande hacia adentro del partido en cuanto a la cuestión del ser ético en tu cargo de función pública, ¿no? Y este Carlos entonces renunció tanto a su banca de diputado como también al propio Partido Libre. Entonces él está puesto a disposición de la justicia y ahora depende también, ¿no?, del fiscal general que avance en todas esas investigaciones.
el fiscal general igual, él había viajado a Estados Unidos posterior a la condena a Juan Orlando por narcotráfico, y él había dicho de que iba a empezar a llamar a citar a declaratoria a todas las personas que habían sido mencionadas en los juicios. Y es esto, ¿no? Digamos, el Cachiro, que es el nombre popular del narcotraficante, que sirvió inclusive, que él se terminó entregando a la DEA y terminó trabajando para ellos para una reducción de su propia condena. Así es como grabó una vez una cámara oculta con el hermano de Juan Orlando, con Tony Hernández, donde ahí sí había muchísima más evidencia de que estaban cerrando un trato, en comparación al video que filmó en su momento con Carlos Zelaya, donde sí, charlaban de hacer aportes a la campaña, pero como también lo puede hacer cualquier empresario. No olvidemos que los narcotraficantes lo que hacen para blanquear plata, para meter plata en el sistema financiero, es tener empresas fantasmas, construyen edificios vacíos o un montón de otras cosas, y ellos históricamente se presentan como empresarios. Tal cual. Ahora, obviamente, volvemos a lo mismo. Sí. Sí, que, concretamente, para ponerle nombre y apellido, ¿quién fue a la cabeza de este intento de golpe? Porque vos ahora nos diste un panorama, ¿no? La embajada norteamericana, el tema de la extradición o no. Bueno, esto que pasó, y entiendo de que Xiomara cambió al ministro de Defensa, ahora hay una mujer. Sí, la mujer que asumió como ministra de Defensa es la próxima candidata, es Rixi Moncada, que era la anterior ministra de Economía. Ajá. Es una persona súper cercana a la presidenta, a Amel, y que es de toda la confianza, y también por eso en un momento tan delicado, más allá de que ella había renunciado al cargo de ministra de Economía. Sí, eso vos por mandato de Xiomara, ¿se acuerdan? Que yo claro, sí, vos lo habías relatado eso. Sí. Bueno, pero ante una circunstancia en la que se está amenazando de golpe de Estado, obviamente que tuvieron que poner como ministra de Defensa una persona con mucho carácter y con una confianza extrema en la presidenta y en Mel Zelaya. Cuando vos me preguntás quiénes son los actores que van a estar gestando un golpe de Estado, ahí obviamente que siempre está esta cúpula empresarial que no quiere perder ni un poquito de sus privilegios y que no quiere de que haya un gobierno socialista que busca una repartición un poco más justa de las ganancias, ¿no? Ellos quieren siempre tener sus privilegios, y hay gente que es eso, que se ha comido el discurso de la Guerra Fría, de decir de que acá son comunistas y de que comen niños, más o menos, porque cuando uno escucha las noticias uno se muere de risa de lo bizarro, ¿no? Porque siguen repitiendo un discurso que caducó hace 50 años tal vez, pero en este contexto, y creo que lamentablemente vuelve a ser muy utilizado en muchos otros contextos, esto de hablar en contra del comunismo, de hablar en contra de los aliados del chavismo, es una manera de etiquetar y de criminalizar a gobiernos progresistas. Tal cual, tal cual. Valdés, ¿tenías alguna consulta? No, indudablemente un comentario simplemente. Bueno. Indudablemente se han transformado nuevamente en virreyes los norteamericanos, y no solamente en América Latina, sino a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo. Y o por lo menos es lo que pretenden. Sí, pero lo están consiguiendo, porque consiguieron someter a Europa al absurdo a través de la OTAN. No quieren de ninguna manera a que se haga una paz en Ucrania, de ninguna manera. Entonces es muy preocupante esta situación, y estoy totalmente de acuerdo con Ezequiel, a quien le agradecemos muchísimo su participación y su información. No, es que es así, y ellos están viendo cómo pierden su hegemonía en general en el mundo en contra de la avanzada China desde los últimos años, y si no les gusta eso en ningún lugar del mundo, menos todavía les gusta que los chinos se metan en lo que ellos siempre consideraron su patio trasero. Tal cual, tal cual. Sabemos que estás con poco tiempo por tus obligaciones laborales. Te queremos agradecer enormemente el informe. Esperemos que el pueblo de Honduras siga acompañando a Xiomara Castro y a todo el movimiento nacional y popular de allí, y que sean capaces de poder defender esta
esta suerte de primavera que está viviendo y que el año que viene pueda posicionarse bien para ganar nuevamente las elecciones. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande para ustedes y solo para cerrar comentarles de que la oposición el viernes pasado llamó a una movilización en contra de la presidenta, inclusive hubo figuras que se atrevieron a pedir la renuncia de ella por vincularla al narcotráfico, pero esta movilización yo estuve droneando para ver realmente cómo era la convocatoria y no fue muy populosa que digamos, porque también la realidad es de que el Partido Nacionalista no tiene ninguna autoridad moral para hablar sobre transparencia y para hablar sobre ética y para hablar sobre el combate a la corrupción, al narcotráfico, cuando fueron ellos los que instalaron el narcoestado este. Claro. Y el otro partido tradicional, el Partido Liberal, no hay que olvidar de que el candidato que compitió con Xiomara a fines del 2021 era un empresario de los más ricos del país que había estado detenido hasta hace pocos meses en Estados Unidos por lavarle activos al narcotráfico. Entonces parece macondo a veces esto cuando quienes está probado que han sido narcos o colaboradores de narcos son los que se rasgan las vestiduras ante la primera oportunidad que tienen y se llenan de hipocresía sus reclamos. Ahí está. Bueno, abrazo enorme. Un abrazo grande para ustedes y ahí seguimos en contacto por cualquier información que quieran ampliar en estos días. Ahí está, claro que sí.